Hola, ¿cómo están? Los saluda Gonzalo Rojas, profesor universitario, para presentarles a quienes van a participar en nuestro programa de hoy. Está con nosotros Ruth Hurtado. Bienvenida, Ruth. Gracias. Secretaria General del Partido Republicano, ex convencional constituyente en el primer proceso por la región de la Araucanía. O sea, una persona que ha sufrido bastante. ¿Cómo fue aquello? A mi lado, Alex Navas. Hace 31 años que comenzó a venir a Chile Alex, doctor en filosofía y sociólogo por la Universidad de Navarra. Fue decano de la Facultad de Comunicaciones de la misma casa de estudios, autor de varios libros y artículos especializados y sobre todo una persona que tiene cientos de amigos en Chile y en toda América. Carlos Frontaura, abogado, exdecano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero su principal mérito es haber sido alumno mío, ayudante mío y profesor auxiliar mío. Efectivamente, así fue. Es el principal mérito, ¿no es cierto? El único. Ex consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos y miembro de la comisión experta en el segundo proceso constitucional. Y finalmente Juan Carlos Aguilera, también doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, profesor en varias universidades, Universidad de los Andes, Universidad de San Sebastián, Universidad Adolfo Ibáñez. Y acá atrás, dentro de poco, van a estar unas fotos que mi buen amigo Francisco Caco Huet sacó en aquellos días que son los que motivan nuestro programa, los días del estallido social o quizá mejor llamarlo insurrección violenta. También muchas gracias a Caco por haber sacado esas fotos. Él se fue de inmediato al centro de Santiago y fue fotografiando cosas increíbles que hoy día forman parte de nuestro patrimonio, un triste patrimonio. Nuestra mesa redonda se va a dedicar hoy día a conversar sobre la pregunta ¿por qué estalló Chile? ¿Qué pasó? Ahí aparecieron, se fijan, ahí aparecieron ya algunos apuntes y van a ir apareciendo las fotos, ¿no? Y la primera de las cuestiones que vamos a tratar hoy día con nuestros invitados es el análisis de este fenómeno del 18 de octubre desde una perspectiva que el guión que nos han entregado llama multidimensional. Pero hay un cierto acuerdo en que hubo causas variadas para este proceso tan dramático, tan triste que estamos conmemorando. Hay gente que lo está celebrando. Nosotros estamos tristemente conmemorándolo. Causas de carácter planificado, perfectamente programadas, y otras que podríamos llamar espontáneas. ¿Y cómo se combinaron unas y otras? En que en las primeras hubo un diseño y en las segundas quizá el estallido de expectativas frustradas, de sensaciones de abuso, de malestar acumulado. Quizá sea bueno que Ruth nos diga cómo percibiste tú, Ruth, ya en la convención, que era en cierto modo el resumidero de tantas de estas frustraciones y de estos proyectos de ruptura, de refundación de Chile, la resaca, llamémoslo así, del 18 de octubre. Primero, tú mencionabas que yo vengo desde la Araucanía. Para quienes hemos vivido allá con casi 30 años de terrorismo, barricadas, incendio de maquinaria, asesinato de personas, el 18 de octubre fue como el venir de nosotros que veníamos de allá, venir desde el futuro, de alguna manera. Y era como la corona de años de mucha violencia y en donde no hubo ninguna manifestación en querer frenarla. Eso por una parte, comentarte eso. Y respecto a la convención, efectivamente, ahí fue el resumidero de la decadencia. Nosotros les hablábamos y decíamos, bueno, aquí están quienes vienen de la borrachera octubrista, violenta, en donde trataron por la fuerza, ¿cierto?, de imponer sus ideas, y no fue muy distinto en la convención. En la convención vivimos
etapas y situaciones bien complejas en donde la amenaza, la descalificación, el tratar de ponerle el pie encima a otro para imponer las ideas no fue muy distinto a lo que pasó en las calles. Este llamado que se hizo a rodear la convención mientras estaba en ejercicio, digamos, fue real. Teníamos a distintos grupos identitarios que fueron los que formaron finalmente este proyecto refundacional constitucional. Los teníamos a diario presionando, amenazando, incluso a los propios, para que no se les descarriaran de alguna manera. Y ahí vimos, y yo creo que si hay algo bueno que podemos sacar de este proceso constituyente es que conocimos y quedó por escrito lo que la izquierda radical quería para Chile. Y creo que eso es algo que no podemos olvidar a 5 años de este estallido delictual, de esta insurrección, como tú bien llamabas. No podemos olvidar que esa esencia refundacional sigue viva y sigue muy latente. Esto no ha parado, no ha frenado, y lo vemos en cada proyecto de este gobierno como de manera muy inteligente, muy suspicaz, instalan lo que no pudieron ganar, ¿cierto?, por la vía democrática, refundar nuestro país. Lo vimos en el proyecto de la modernización del CAE, ¿cierto?, con el FES, de cómo van a buscar el totalitarismo, el estatismo, instalarlo también en las universidades privadas, algo que le va a hacer también mucho daño a la educación. Qué bien planteado, Ruth. ¿Ese año viniste, Alex? Sí, estuve aquí. ¿Y un qué poco mes viniste? antes. ¿Y notaste que hubiera algún ambiente que anunciara algo? Tú como sociólogo encontraste, porque has venido 25 veces a Chile, 28? Sí, 30. 30, sí, casi sí. todos los años. ¿Notaste algo especial? Sí. Bueno, cierta inquietud, la brecha, oposición que no acepta al gobierno legalmente elegido. Algo de rum sí que había, efectivamente, ¿no? Pero, ¿Y bueno, estuviste en septiembre? No, sí, septiembre, agosto, septiembre es cuando solía venir, ¿no? Hombre, la violencia vista así desde fuera, un estallido de este porte, tiene, me parece, siempre algo fascinante, ¿no? Para los actores y para el público, ¿no? Bueno, trabajo en una facultad de comunicación, desde el teatro griego hasta las series de Netflix de hoy. Son 2 temas los que atraen al público: el sexo y la violencia, la vida y la muerte, ¿no? Ver sufrir a otros es un gran placer, ¿no? El circo romano, etc., ¿no? Y decía Nietzsche que hay un placer aún mayor, que es hacer sufrir a otros, ¿no? Pasar a la acción. Y hay algo ahí fascinante, ¿no? He leído hace poco, he releído un libro de Bill Buford, norteamericano, medievalista. Vivió en Londres en los años 80, ahora trabaja en el New Yorker, intelectual al 100%, que descubrió el fútbol, no sabía nada de fútbol. Pero pobre hombre. Y vivió entre hooligans unos años, hasta el 90, ¿no? Y escribió un libro llamado en español Entre los bárbaros, ¿no? Y cuenta la primera vez que él marchó con hooligans, una horda salvaje, en Fulham, hacia el centro de la ciudad, destrozando autos, escaparates, mobiliario urbano, farolas. Y dice, ¿yo cómo me sentí en ese momento? Una especie de éxtasis, de absoluta plenitud, ¿no? Algo incomparable, ¿no? El atractivo, en el fondo, del poder, ¿no? O sea, el que destroza, acosa, mata, se hace socio de la muerte, que es el poder supremo, y en definitiva juega a ser Dios, ¿no? Decidir si tú vives o mueres, si esto se mantiene intacto o es destrozado. Hay una fascinación esencial, ¿no? Y por eso, en este tipo de estallidos hay, como se ha apuntado aquí, estrategia planificadora, y luego hay mucha gente que se suma porque hay un encanto irresistible, ¿no? Ser parte de algo grande, de hacer surgir un orden nuevo, lo que implica destruir el antiguo. Decía Lenin que para hacer la tortilla hay que cascar huevos primero, ¿no? Eso es siempre fascinante, ¿no? ¿Tú eras consejero en ese momento del instituto, Carlos? Así es, Gonzalo. ¿Y qué cosas te tocó oír y tratar? Fueron, bueno, todos lo vivimos de distintas maneras, pero momentos muy, muy impactantes, ¿no? En el caso de la presencia en el instituto, tenía dos elementos fundamentales. Lo primero, estar metido en el medio del asunto. O sea, fui a muchas marchas a observar, en fin,
arrancando también, a veces, en ocasiones, temiendo por la propia vida, digamos, o al menos por la salud, digamos, no porque te lesionaran. Y por lo tanto estabas muy metido adentro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y muy preocupado de las tareas. Lo que te impedía tener la visión global, ¿no? Pero por otra parte llegabas a tu casa y mirabas las perspectivas de otro lado. Yo tuve hijos que los persiguieron, digamos, ¿no? En un automóvil, hijos chicos, fueron a comprar a la esquina a los 2 días de que esto empezó y un auto se metió contra el tráfico para perseguirlo. Gracias a Dios mi señora logró sacarlo. Nadie sabe, nunca supo si era porque yo era consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos o fue una casualidad que esto hubiera ocurrido, digamos, ¿no? Y yo te diría que la discusión fundamental dentro del instituto tenía que ver con algo que ha salido especialmente estos días, que es el tema de la violencia, ¿no? La justificación por parte de algunas personas de la violencia como una acción legítima frente a lo que se estimaba un orden social, económico y político injusto, digamos, ¿no? Y por lo tanto que no había disposición por parte de algunas personas a reconocer que esa violencia era contraria no solo al orden constitucional y democrático, sino que también implicaba una afectación de derechos de las personas, digamos, ¿no? Y eso yo te diría que fue lo más duro, porque eran personas con las cuales uno había trabajado durante mucho tiempo, por supuesto con diferencias muy profundas, pero sobre las cuales uno creía tener un cierto común básico, por decirlo de alguna manera. Y la imposibilidad de condenar la violencia, ¿no? Yo te diría que fue el mayor conflicto que tuvimos al interior de la institución, ¿no? Y por eso es que algunas personas dentro de eso a mí me parece que deben ser muy destacadas, porque siendo personas que venían del mundo de la centroizquierda no se dieron a esa presión, ¿no? Estoy pensando, por cierto, en Sergio Mico y en Eduardo Zafirio, pero también especialmente en Branislav Marelich, que fue fundamental, siendo que una persona que venía del Partido Socialista, digamos, ¿no? No sé si hasta el día de hoy milita en el Partido Socialista, que fue capaz perfectamente de separar y decir, mira, una cosa, aquí estamos asistiendo a un asunto que es inaceptable, digamos. Juan Carlos, tanto Alex como Carlos y primero la Ruth han tocado una raíz antropológica de este problema, la fascinación de la violencia, la incapacidad de entender cómo la violencia es destructora no solo hacia el exterior, sino también a la propia persona. Seguro que tú has pensado mucho en estos años, porque te dedicas a la antropología, en esa dimensión de la insurrección. Muchas gracias, Gonzalo, y también por la invitación a esta actividad que me parece que no relevante, dije relevante. No sé si lo dije o no lo dije, que organiza el Centro de Estudios de Ideas Republicana. No. ¿No lo dije? Parece que no lo dije, ahora lo digo. Esta es la primera y última vez que voy a conducir, por lo tanto ya quedó sellada mi suerte. Muchas gracias por eso. Y bueno, respecto a lo que tú planteas, Gonzalo, efectivamente hay una reflexión a partir de la realidad. Yo fui muchas veces al centro de los hechos, muchas veces. Tengo un registro de fotos de más de 2.000 fotos, porque quería buscar un criterio que me permitiera, un criterio intelectual que me permitiera comprender el fenómeno. Prima facie advertí quiénes eran los actores de esta cuestión. Y descubrí 5 actores. Y después voy a la cuestión antropológica. El primer actor que advertí, voy de menos a más, fue gente que fue a pasarlo bien, que tomó esto como un recreo simpático. En segundo lugar, un segundo tipo de actores que pude advertir fueron personas que legítimamente estaban protestando por una serie de carencias que poseían, y que esto lo pudo advertir, de hecho, Gonzalo Vial en el año 1997, en un artículo señero, en que él advirtió que había una cuestión de orden social peligrosa que se estaba incubando en el país. Y después, perdona que te interrumpa, lo dijo en Icare, Sí. cuando dijo más o menos textualmente: Chile está al borde de una catástrofe social de proporciones incalculables. No tenía ese antecedente, pero Y una pero nueva la cuestión misma social, línea, ¿no? lo dijo después en la Facultad de Derecho de la Católica, Ya. inaugurando, habló de una nueva cuestión social, Ya. digamos, ¿no? Y luego hay un tercer actor del fenómeno, que lo que yo llamo el lumpenproletariado. ¿Quiénes son? Estas personas son jóvenes que pertenecen a una generación de la cual está fuera de la sociedad.
hay un dato que me parece que es absolutamente relevante que nosotros conozcamos. Hoy día, y desde hace aproximadamente 10 años, hasta donde yo tengo registro, más del 50% de los alumnos que egresan de educación media, Gonzalo, no van a ningún tipo de educación superior, a ninguno. No sabemos dónde están esos jóvenes. Y yo pienso que ese tipo de joven fue el que participó como una forma de protesta, pero no tenía los otros dos elementos que voy a dar en las dos otras caracterizaciones. Y que ese tipo de personas, Joseph Ratzinger los calificaba como las personas con el corazón roto. El corazón roto, me imagino, no necesita mayor explicación. Y advertí, por ejemplo, 2 personas que estaban protestando y lanzando bombas lacrimógenas y les seguí. Y después se pusieron en el barrio Bellavista con Pío IX a dirigir el tránsito. Y no cobraban. Y lo hacían con una actitud de alegría, una cosa extraña. Estaban siendo reconocidos en el fondo. Es un poco esquizofrénico, pero en el fondo explica algo del corazón roto, ¿no? Y luego tenemos otro actor, que son los anarquistas. Y los anarquistas los advierto yo como las personas que podríamos caracterizar con un concepto que ellos utilizaron, que es evade. El anarquista corresponde al evade. Y que obviamente ellos lo que necesitan, y que la izquierda ha caracterizado también con un concepto que es la revuelta. Pero el quinto actor, que a mí el que he estudiado, de hecho, mucho tiempo lo he estudiado, es el concepto que ese grupo de personas los caracteriza, es el concepto de descolonización. Ese es el concepto nuclear que permite que uno pueda articular la mayoría de las tesis que hay hoy día en juego. Yo no digo que esta sea la verdadera, la única, pero este concepto es clave. ¿Por qué este concepto es clave? Porque la descolonización significa el concepto de descolonización viene de una genealogía intelectual que tiene sus raíces primeras en la teología de la liberación. Después pasa a un segundo momento, que es lo que tú conoces mejor que yo, esta relación, ¿no es cierto?, de la teoría de la dependencia. Pasa a un tercer momento, que es la sociología de la explotación. Un cuarto momento, que es la pedagogía del oprimido de Freire. Y un quinto momento, que es el que explica, y está explicado, está escrito, que es la filosofía de la liberación, de Enrique Dussel y sus boys. ¿Por qué digo esto, Gonzalo? Porque en el fondo, en la filosofía de la liberación está el concepto de descolonización, que en el fondo es descongelar lo que es nuestra tradición. Y eso tiene un efecto de carácter simbólico. Primero, destruimos las estatuas, que es lo que es la tradición patria nuestra. Luego viene la quema de las iglesias, que es donde se hunde nuestra tradición cristiana occidental. Y luego viene la quema de todo tipo de edificio que caracterice la institucionalidad. Esto es muy importante porque cuando tú adviertes que la mayoría de las personas que gobiernan en la izquierda en Hispanoamérica, el primer acto para poder hacerse del poder es un acto de carácter indígena. Y en Chile eso ocurrió cuando comenzó la Convención Constitucional. El presidente Boric asume, no con la forma en que asumen los otros, pero la persona que dirige todo el proceso de protocolo es una persona Rapa Nui. Y nosotros vimos ahora cómo asume la presidenta de México, con un acto indígena, porque ahí es donde está el poder. Bueno, y eso implica, me podría extender muchísimo sobre esto, pero no lo voy a hacer. Pero no te vamos a dejar. Entonces, significa que hay un diseño de carácter filosófico-político que desafortunadamente en Chile no lo hemos visto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay que descolonizar porque la colonización supone la opresión. Volvemos a la tesis básica de Marx. Esa opresión, yo tengo que liberarme de ella. Y me libero con la institucionalidad existente de manera simbólica, porque esto es lo interesante. Todo lo que simbolice nuestra civilización cristiana occidental debe ser borrado. Y hay que volver al origen, los pueblos originarios. Y eso no es irrelevante porque está representado simbólicamente en la foto más emblemática,
que es la estatua de Baquedano con la bandera mapuche arriba. Tú nos has mencionado a un autor que estuvo, me parece, con usted, Teotonio dos Santos. Estuvo, me parece que invitado, o sea, no me parece, estoy seguro de que estuvo invitado en la primera fase de... Estuvo a ver, nosotros tuvimos una primera fase que eran como unas comisiones más cortitas, digamos, transitorias, en donde se abordaron estos temas y de hecho hubo una comisión especial para ver todo lo que tenía que ver con el indigenismo. Y por eso yo te mencionaba, cuando quienes venimos de la Araucanía ya veníamos con este sello, con esta impronta que el indigenismo había causado en la Araucanía, y cuando uno se lo trataba de transmitir a nuestros colegas, sobre todo cuando hacen esta carta, digamos, reconociendo que había una deuda histórica hacia los pueblos indígenas, y nosotros tratamos de advertir que era una mala señal, porque el indigenismo viene hace mucho tiempo trabajando en Latinoamérica, tratando de que no hayan fronteras, ¿cierto? De eliminar lo que decía Juan Carlos muy bien, todo lo que tenía la opresión o represión colonizadora. Ellos decían aquí nosotros venimos a descolonizar esto y venimos a hacernos cargo y ellos hablaban además no solo de los pueblos indígenas, ellos hablaban de los pueblos originarios, preexistentes, la preexistencia del pueblo indígena. Y ahí tuvimos muchos expositores que hablaban de esto y trataban de empezar a horadar toda nuestra tradición, ¿cierto? Constitucional, nuestra tradición histórica. Las instituciones. Las instituciones en general. Porque ese es el segundo punto que nos han sugerido que toquemos y que a ti te tocó completamente todos los días, ¿no? ¿Qué instituciones querían generar y qué instituciones, por lo tanto, había que destruir en la lógica que explicaba Juan Carlos? Desde la institución más básica, más elemental, que es la familia. Cuando tú destruyes la familia como base, ¿cierto? Como núcleo fundamental de la sociedad, y le entregas el poder de la familia al Estado, empiezas a horadar todas las instituciones. Me tocó después participar en la Comisión de Justicia y ahí ya el descalabro era abismante. Ver cómo querían imponer un sistema de justicia muy distinto al que hoy día conocemos, que es un sistema único, que lo vimos ayer en el Senado, viendo que nadie está por sobre la ley, que quienes imparten justicia efectivamente tienen que hacerlo, están para eso, para respetarla, pero aquí querían imponer un modelo en donde según tu ascendencia ibas a tener un distinto sistema de justicia, ibas a ser condenado o tratado de una manera distinta, y todas las instituciones, la educación, todo lo que tiene que ver con el fundamento más orgánico del Estado era derribarlo, era el instalar que éramos un Estado plurinacional, no multicultural o intercultural como lo conocemos y como convivimos todas las culturas hoy día en Chile, sino que este país plurinacional, eso ya era la decadencia máxima de horadar completamente nuestras instituciones. Y se puede pensar, Carlos, que el instituto, yo sé que me vas a decir que no, pero a ver si logro algo. ¿Se puede pensar que el instituto forma parte de un diseño para convertir ese tipo de instituciones en punta de lanza del cambio institucional? Cuando fue concebido el instituto y el modo en que el instituto ha funcionado, ¿no será que está dentro de un diseño de ruptura de las instituciones? Porque ha tomado un poder enorme. Buena pregunta, Gonzalo, que la verdad es que, claro, efectivamente, como tú dices, yo te contestaría que no. No tengo antecedentes como para decir que haya un diseño de esa naturaleza. Ahora, yo creo que el instituto, desde su origen, y esto es una cuestión discutida antes, previamente, tiene un problema de diseño institucional, ¿no? Y ese problema de diseño institucional tiene que ver con quienes de algún modo ejercen, no te diría un control estrictamente, pero sí digamos, una fuerza importante adentro, que es la estructura de las ONG, ¿no? De la ONG activista, que controlan a 4 de los 11 consejeros o eligen a 4 de los 11 consejeros y tienen una presencia importante en sus funcionarios, ¿no? El Instituto Nacional de Derechos Humanos, un problema fundamental que tiene es que nunca, o hasta el momento, le ha costado asumir que tiene un rol institucional, ¿no? Que es parte de la institucionalidad y no es un órgano de activistas, ¿no? Pero es un problema de diseño institucional. Ahora, si eso obedece a un diseño, digamos, de una mente capaz de organizarlo previamente de esa manera,
yo no me atrevo a afirmarlo de esa perspectiva. Ahora, dicho lo anterior, yo sí quiero agregar un par de cosas a los elementos que se han conversado acá, ¿no? A mí me parece que hay respecto de lo que sucedió en octubre, ¿no? Hay un elemento que no tuvo que ver ni con el diseño ni con la espontaneidad pura de ser parte de esa violencia, digamos, de esos hooligans en los cuales uno se siente tan fuerte, que es la existencia de un grupo de personas que sin participar de los procesos los validó, los aprobó, en la medida en que sintió que el resto de la sociedad, o al menos la sociedad visible, ¿no? La parte del territorio, de las ciudades visible y que nosotros mostrábamos a todo el mundo, empezó a tener las formas, las fealdades y los temores que vivían buenas partes de las zonas marginales del país. Y esto yo se lo escuché a varias personas decir, pero ¿no se dan cuenta que lo que está pasando en Santiago Centro o en Providencia es lo mismo que nos pasa a nosotros en nuestros barrios? Y ya hace mucho tiempo. Y ese tipo de personas que a lo mejor no eran parte del sistema ni de la violencia ni de nada, dijeron, por fin, el país visible, el país que se quiere exportar, el país que se muestra, el país que va a Miami, es un país que entiende cómo estamos viviendo el resto de los chilenos, ¿no? Yo creo que ahí hay una dimensión que nosotros no hemos reflexionado y explorado suficientemente. Y eso forma parte, Alex, tú que nos has visto desde fuera durante 31 años, de las llamadas crisis de modernización de este tipo de países que alcanzan el umbral del desarrollo, pero no para toda su población. Claro, la brecha, ¿no? Antes hablábamos de mi maestro Robert Spemann, con el que vine a Chile el año 98, una semana en Santiago, otra en Osorno. Él contaba siempre su experiencia de un año en Brasil como joven docente, recién casado con 3 críos pequeños. Vivían en un condominio, gente bien situada, por supuesto, pero tuvieron que marcharse porque cometieron la osadía, los críos y el matrimonio, de hacerse amigos del jardinero. Y los vecinos no lo soportaron. Les pareció una grave transgresión y se fueron. Claro, llevo viajando 30 años a Chile y al continente entero, y esa brecha, esa insensibilidad es algo sangrante y que al final cobra su precio, ¿no? Por supuesto, he escrito sobre Podemos en España, ¿no? Es verdad que hay una enfermedad con frecuencia, pero Podemos o los regímenes equivalentes por aquí no es la solución. Es un remedio aún peor que la enfermedad, pero se entiende que el enfermo, desesperado, harto, aburrido, eche mano de cualquier remedio, cualquier mesías, cualquier populista, cualquier agitador que prometa. La tentación, prometer soluciones simples a problemas complejos. Y además, en un mundo como el nuestro, globalizado, todo está a mano, a golpe de clic, pues queremos respuesta, solución ya, inmediatamente, ¿no? Y por la ley, además. Jaime Guzmán solía decir que Chile es el único país en que, primero, la ley se vende por la calle, ¿se acuerdan? Sí. La nueva ley, salieron los regalones, para los regalones, la nueva ley, la gente compraba la ley. El Paseo Humá. El Paseo Humá, la gente compraba la ley. Y también comentaba que es el único país en que la gente vive en una ley, vive en casas DFL2. Adentro de una ley. Pero el problema es antropológico. ¿Qué hacemos, Juan Carlos, para que la brecha entre personas que tenemos la misma naturaleza se acorte en sus fundamentos y no en la solución solo formal que da la ley? Bueno, Gonzalo, como de costumbre, yo nunca termino de dar respuesta a las cosas porque nos alargamos. Quiero responder la primera cuestión y ahora voy a la segunda. Desde el punto de vista antropológico, cuando uno examina lo que ocurrió el 18 de octubre y los momentos posteriores, encuentra lo que se llama, en la misma línea, digamos, explicativa a lo que acabo de señalar, es la visión de una antropología no binaria. Eso también está expresado desde el punto de vista de la Constitución que se rechazó y está expresado en múltiples, digamos, figuras o esquelas o murales, en fin. Y esa antropología no binaria, es decir, que no hay una sexualidad originaria de varón y mujer, es muy razonable bajo esta perspectiva de la descolonización, porque significa que el hombre
no tiene identidad propia porque lo que late es un planteamiento panteísta. Eso es lo que hay de fondo, ¿no? Y para ese planteamiento panteísta está la Pachamama. Yo vuelvo a mi lugar, retorno a la tierra. Pero no solamente eso, porque esta explicación de la descolonización incluye la configuración de esta genealogía que señalé, que a partir de los años 60, 68, 69, 70 y 72, en que estos textos se publicaron, ya se manifiesta allí una nueva forma de entender el marxismo. El marxismo no se entiende nuevamente a partir de la caída del muro. Ya viene una crisis, una interpretación, tú lo sabes mejor que yo, Gonzalo, previa, que en los años 60. Y esa interpretación significa que en el fondo el marxismo no está en la tesitura del opresor oprimido, capitalista y obrero, sino que ahora tenemos otros tipos de opresiones que vienen de estos autores. Después aparece otros que son menos intelectuales, pero la base está en que aparecen las identidades. Y allí se explica la identidad de la mujer está oprimida, la familia. De hecho, hay carteles en que dice el primer lugar de opresión es la familia, que es el planteamiento de Engels, ¿no es cierto?, en la teoría de la familia o la propiedad privada. El segundo lugar, ¿no es cierto?, está el hombre y la mujer. Luego tenemos en la sociedad los diferentes tipos de identidades. Eso está explicado en este planteamiento de la descolonización. No es exclusivamente una visión indigenista. Entonces, respondo, la cuestión antropológica es el sujeto no binario. Y en relación a lo que uno podría plantear como una posible superación de esto, significa, a mi juicio, plantear lo que se conoció por los gloriosos 30 años de Alemania, que curiosamente son los mismos de Chile, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se incorpora una visión político, económico, educacional y social, que es lo que se llamó, de una manera reductiva, porque no es eso, la economía social de mercado. Quiero explicar esto de manera muy sintética. Nosotros sabemos, y de hecho el nombre economía social de mercado se lo da una periodista a este grupo de intelectuales que estudió Alemania profundamente, hicieron un diagnóstico y luego está la terapia. Yo creo que tenemos un problema diagnóstico. Desde el punto de vista antropológico, la economía social de mercado dice, y que es profundamente antropológica y fundada en la doctrina social de la Iglesia, eso es algo como novedoso. Entonces, tenemos primero el fundamento de eso que se llamó economía social de mercado, que insisto, una reducción, plantear que es una cuestión económica, es la familia. Entonces, el trabajar con todo tipo de institucionalidad que pueda promover la familia y respetar a la persona en su origen es una primera cuestión. En segundo lugar, la educación, que es la educación del carácter. Ellos lo dicen. No es la educación de la calidad de la educación del año 2006, ¿no es cierto?, con la Revolución Pingüina, ni la del 2011, sino que es la educación del carácter. Que esa educación del carácter, nosotros lo sabemos, parte justamente en la familia. Es un segundo, digamos, intento de reforzar la familia como fundamento. Y en tercer lugar está la economía libre, y que en Chile, desafortunadamente, no se ha aplicado la economía libre en un sentido estricto. Porque en este planteamiento, toda aquella persona, grupo, etcétera, que cometa un atentado contra la libre competencia y la libre iniciativa privada va a la cárcel. Nosotros sabemos que en Chile eso no ocurre. Si no se hace eso, vamos a seguir teniendo la visión de que los empresarios son ladrones, cuando los empresarios lo que hacen es dar trabajo, que es un fundamento necesario para el desarrollo de la sociedad. Pero si dentro de los propios gremios empresariales no existe una nítida diferenciación entre los que son los empresarios y aquellos que atentan contra la libertad, en este caso una forma de libertad que es la económica, no hay salida pronta. Y en cuarto lugar, Gonzalo, vuelvo a la cuestión antropológica. En este planteamiento de la economía social de mercado es la religión, que eso es algo absolutamente inédito y que en Chile, hasta donde yo conozco, que no conozco todo, yo no sé si en alguna escuela de economía se ha enseñado
de que el fundamento de la sociedad es la familia, que la educación del carácter es lo que potencia a la persona, que la libertad económica es el fundamento para la iniciativa de la privada y la libertad y el desarrollo de la persona, y que en cuarto lugar, lo que contiene y de alguna manera encausa todo es la religión. Cuando tú hablabas me acordaba de lo poco, no es que esté ausente, pero lo poco que se habla de Wilhelm Röpke en la formación. Está con nosotros aquí el profesor Álvaro Pessoa, que probablemente recuerda cómo en la Universidad Adolfo Ibáñez de aquella época, en la verdadera Universidad Adolfo Ibáñez. Yo también. Wilhelm Röpke y Juan Carlos era un referente importante, ¿no? Pero da la impresión de que ha ido disminuyendo su presencia. Ha aparecido el tema de la familia, que era justamente el tercero que teníamos aquí en nuestra pauta para comentar. Carlos, tú fuiste decano de una facultad de Derecho a la que yo con mucho orgullo también pertenecí desde mi primer año de universidad y por tantos años de docencia, que se ha caracterizado por tener una mirada formativa muy nuclear y que la conserva, y que hoy día dentro de la Universidad Católica de Chile es quizá un oasis o al menos una isla. ¿Qué se puede hacer desde una facultad de Derecho para reforzar la familia? Sobre todo después le vamos a preguntar a Ruth y tú mismo también, porque los dos estuvieron en los dos procesos, esa familia que fue tan amagada en los proyectos refundacionales de la izquierda. ¿Qué se puede hacer en una facultad de Derecho para que la mirada antropológica correcta se refuerce a través de la formación de los alumnos y de la eventual legislación? Bueno, Gonzalo, yo creo que este es un tema central que ha sido objeto de reflexión, yo diría, los últimos 70 años, por lo menos 80, en la sociedad occidental, en la medida en que la familia ha ido perdiendo esa posición, ¿no? O esa posición que tuvo quizás en el pasado, ¿no? Yo te diría que lo primero tiene que ver con lo que tú decías. Lo que nosotros podemos hacer es formar, y formar desde el inicio en una clave que va mucho más allá del derecho, ¿no? Si nuestra facultad ha mantenido una posición en ese campo, una posición relevante a la cual muchos alumnos de la universidad van a buscar, ¿no? y encuentran además, bien lo sabe Gonzalo, porque además lo ha experimentado directamente durante tantos años de docencia, la cantidad de personas que en nuestra facultad se convierte o que retoma su fe, es una cosa francamente emocionante, ¿no? Francamente emocionante. Bueno, y eso pasa por un nivel formativo, especialmente en primer año, que les entrega las herramientas antropológicas fundamentales, ¿no? Los invita a algo que hoy día nos invita. Juan Carlos hablaba hace un rato atrás del corazón roto. A mí me gusta, recordando a Ratzinger, ¿no? A mí me gusta decir que en algún minuto nosotros perdimos la lógica de que el bien es posible, ¿no? Lo que hoy día se transmite en general en la reflexión intelectual en todos lados es esto de las filosofías críticas, por decirlo de alguna manera, así, donde el bien no es posible, donde todo es corrupción, donde las personas son siempre fuente que buscan oprimir a otros. Entonces, por supuesto, el ser humano es un ser con naturaleza caída, ¿no? Y con tendencia a cometer el mal, pero también el bien es posible. Y eso pasa por una formación intelectual de primer orden. Yo creo que eso es clave. Y lo segundo, en mi opinión, y esto quizás lo hemos hecho menos en el pasado y algunos profesores en el último tiempo hemos estado tratando de reflexionar sobre esto. Yo hay algo en lo que discrepo del planteamiento que ha hecho Juan Carlos, y no es naturalmente la reflexión intelectual, sino que a mí me parece que todo intento de reivindicar la promesa de la modernidad solo va a fracasar. Y la promesa de la modernidad, que es la de sistemas racionales capaces de resolver los problemas de la humanidad, es lo que está en el trasfondo de las crisis institucionales que vive el mundo occidental hoy día. Más allá de la violencia, más allá de las razones intelectuales e ideológicas que haya, son tan distintas para irnos a nuestro país las crisis institucionales de 1924 y de 1973 con la del 2019, en mi opinión, en lo macro, en la big picture, no. Las tres obedecen al fracaso de la promesa de la modernidad. Y mientras nosotros no seamos capaces de reflexionar sobre que esa promesa de la modernidad, del bienestar material,
del paraíso intramundano, a través de sistemas cada vez más racionales y más perfectos, no seamos capaces de reflexionar sobre el fracaso casi connatural a eso, vamos a seguir generando frustración, fastidio y en definitiva violencia. Porque el hombre efectivamente busca terminar con la opresión. La pregunta es, ¿cuál es la opresión? ¿La opresión del pecado y la muerte, que es la promesa cristiana, por decirlo de alguna manera? ¿O la opresión de las condiciones materiales de vida en las cuales vivimos? Y el punto es que hemos sustituido esta opresión por esta otra. Ruth, te tocó enfrentar todos los planteamientos destructores de la familia y de la conformación de las familias. ¿A dónde apuntaba todo eso de parte de la izquierda refundacional? Finalmente a buscar que el Estado, sea cual sea, un gobierno, una corriente identitaria, tuviera dominación de la familia. Nos pusieron en veredas contrarias, buscando, no sé si Juan Carlos o tú lo mencionabas, en donde los padres eran enemigos de los hijos y viceversa, las mujeres enemigas de los hombres y viceversa, el empresario enemigo del trabajador y viceversa. Entonces quisieron refundar no solo las instituciones, ¿cierto?, gubernamentales, sino que esta institución de la familia, en donde sabemos que hay distintas composiciones hoy día por cómo se vive, digamos, la vida, donde a madres les ha tocado enfrentar sola la crianza, en otros casos a los padres, a los abuelos, hay composiciones distintas, pero eso no quiere decir que hayan distintas formas de llegar a concebir una familia, porque eso no lo vamos a poder cambiar, aunque hayan estas corrientes LGTBI, ¿cierto?, hoy día, pero hoy día la única forma de concebir es entre un hombre y una mujer. Y eso, hasta eso lo querían cambiar. Cuando hablaban de las personas gestantes y cuando solo los que gestan son mujeres y empiezan a cambiar las terminologías, no es solo con un afán de verse progresistas o inclusivos o poco discriminadores, sino que con el fin de terminar con esta institución. Cuando ponen en la mujer, en decir tú decides sobre tu cuerpo, tú decides si quieres o no entregar vida, y nos decían no, si esto no es un aborto porque excede las 24 semanas, porque técnicamente el aborto era solo hasta las 24 semanas, y tú podías decidir sobre eso, finalmente es destruir la familia. Es destruir la vida que se gesta, ¿cierto?, en una mujer. Y nos tocaron enfrentamientos muy fuertes respecto a esto, porque nos llamaban retrógrados, que éramos poco evolucionados. Había un resentimiento muy grande, Juan Carlos. Había un resentimiento, un odio ferviente en cada uno de los debates, en donde todo lo normal o todo lo correcto les hacía sentir mucha rabia. Entonces, cuando tú hablabas de la familia, de esta composición en donde los padres tienen la autoridad sobre los hijos, donde los padres pueden decidir cómo educar a mi hijo de una u otra manera, porque el colegio solo te entrega herramientas académicas y te prepara, te forma profesionalmente, pero quien entrega el valor, los principios, la forma de vida son la familia. Cuando tú le quitas eso a la familia, finalmente tienes una sociedad herida, con un corazón roto, niños destruidos, en donde los padres pasan a segundo plano y, como te decía, son los enemigos de los hijos, y eso creo que fue creciendo y lo hemos ido viendo incubado no solo en ese proceso constituyente, partieron mucho antes, en donde los niños tenían derechos, que por cierto los tienen, pero esos derechos no pueden estar por sobre el derecho del padre, el derecho legal, digamos, de cómo dirigir a los niños, y empezaron a meternos conceptos como la autonomía progresiva del niño. Entonces era un titular bonito, precioso, pero que finalmente hoy día tenemos jóvenes, primero que son de cristal, y segundo que solo te exigen derechos, pero no tienen ninguna responsabilidad frente a sus acciones.
y fuimos teniendo... Son siempre víctimas, Ruth, son siempre víctimas de todo. Exacto, entonces eso fue finalmente quebrantando y ha sido lo que ha quebrantado este tiempo la formación de los jóvenes, y tal como lo mencionaba Juan Carlos, muchos salieron a la calle porque se sentían importantes, porque se sentían que ahí alguien los validaba, alguien los reconocía, porque ese reconocimiento también empezó a faltar en el hogar. Y creo que eso es algo que hoy día nosotros tenemos una gran misión, una gran tarea de fortalecer el núcleo, fortalecer el hogar, este lugar que tiene que ser donde te acojan, donde te escuchen, donde te entiendan, donde te den herramientas para enfrentar la vida y no para destruir la vida a raíz, ¿cierto?, del resentimiento. Así que es un tema muy profundo que uno pudiera analizar con más extensamente. Lo sufrieron ustedes en la convención. Fíjate, Alex, que hay una paradoja. Los autodenominados progresistas reniegan de la madre patria, por supuesto, pero miran a la madre patria para sacar de ahí casi todos los malos ejemplos que tú hoy día nos vas a recordar algunos de ellos. Bueno, ¿qué es lo en conjunto España, de tonterías se vienen haciendo en España? Perdona la... En España se tramita ahora mismo una ley de familia, que ya está en el Congreso, donde se contemplan 16 tipos de familia, incluida la familia unipersonal. Sí. Ahí queda eso. Hace unos años en Alemania, en un debate similar, un político proponía en serio que el hecho que crea familia, que la constituye, es el compartir el frigorífico. Donde se comparte la nevera hay familia, ¿no? Pero no sabía que, por ejemplo, los estudiantes no comparten, tiene cada uno en su estante o sea que no es claro lo que sea familia, persona, sexualidad, etc. La izquierda frente a la familia, hostilidad, porque la izquierda propone como valor supremo la igualdad, y la familia es la fuente primordial de desigualdad. No hay dos familias iguales, y en la familia hay una diversidad de roles, abuelos, papá, mamá, los hijos. El primogénito, como soy yo, abre camino, los pequeños se aprovechan y no agradecen, etc., ¿no? Es un panorama tan variado. Es baluarte frente al totalitarismo. Todo régimen despótico quiere individuos atomizados, manipulables, indefensos, ¿no? La derecha es frente a la familia. Aquí se habla de Alemania. Recuerdo, año 57-58, se presentó al canciller Adenauer un informe sobre la viabilidad del milagro alemán, de esa economía social de mercado, ¿no? Que mencionaba 3 requisitos para que ese modelo fuera viable: pleno empleo, un crecimiento del 3% anual y relevo generacional. Y le decían, hay que hacer algo para estimular la natalidad. Y dijo, no, él tenía 6 o 7 hijos. No, la gente tiene hijos de por sí, no hay que hacer nada, ¿no? O sea, la derecha clásica dice, no hay que hacer nada. Y así estamos, ¿no? ¿Qué tasa tiene hoy España? Natalidad 1,13, Chile 1,2, ¿no? Hijos por mujer. O sea, nos queda todavía por llegar a O ese podéis ideal. caer más bajo todavía, ¿no? Juan Carlos, tú dedicas mucho tiempo a la formación de jóvenes. ¿Hay un anhelo por, como solía decir, me parece Alejandro Rellano, por retornar a la familia? Esa gente joven está un poco cansada del modelo quizá que sus padres les han transmitido, o que la sociedad les está transmitiendo, de que hay los más variados tipos de familia, y quisieran volver a formar familias nucleares, por así llamarlas. Gracias, Gonzalo. Quisiera hacer 2 apostillas primero. Y lo que has preguntado tú me parece absolutamente relevante, porque ha sido una cuestión que hemos reflexionado estos últimos días justamente. Así que es muy oportuna la pregunta. Lo primero es que en este fenómeno de la filosofía de la liberación, que he hecho mención desde el principio, de lo que se trata justamente es superar la modernidad. Eso es de lo que se trata para entrar a lo que se llama, según estos teóricos, no voy a dar nombres porque la pedantería a veces académica no ayuda al esclarecimiento de las cosas, se trata de llegar a la transmodernidad. Es el concepto que se utiliza y que en el fondo significa cambiar el eje civilizacional desde la occidente a oriente. ¿Bien? Ese en términos generales. Luego también, respecto al tema de la familia, a mí me parece que, y que está ligado justamente con la respuesta que voy a dar en relación a tu pregunta, Gonzalo,
nosotros tenemos que advertir en nuestro país que hay ciertos momentos que son, podríamos decir, emblemáticos en relación a lo que es nuestro ser nacional. Todos nos recordamos que hay una chica que se llama María Música, muy poco armónica, que le tiró un vaso de agua a la entonces ministra de Educación en la cara, y eso no tuvo ningún tipo de sanción ni de reprobación desde el punto de vista social, ni tampoco familiar. Ese es, a mi juicio, un momento de transición clave en relación a la autoridad en Chile, y específicamente de los padres, porque estaba la madre de esta chiquilla, de esta joven adolescente, que aprobó ese acto. En segundo lugar, nosotros hemos tenido, Gonzalo, que va en la misma línea del tema de la familia, que en la educación, a partir del año, no recuerdo si el 2004, 2005 en adelante, hay cambios en los planes y programas de estudio de la educación chilena, en que, sí, 2005 creo que es, en que a los profesores ahora se les llama facilitadores del aprendizaje, verdaderos clowns que tenemos que entretener al público, ¿no? Ahí hay una clara muestra nuevamente del socavamiento de la autoridad del profesor. Tenemos primero a la familia, tenemos al profesor. Y en el ámbito del trabajo, de la empresa, cosa que tampoco se ha analizado críticamente por los propios empresarios, se dice que lo que nosotros tenemos que provocar para que sea un buen trabajador es que tenga competencias y habilidades, que en el fondo, un modelo antropológico del Homo faber, ¿bien? Eso es así. Y no se plantean las virtudes humanas que son las necesarias para un trabajo inteligente. Bien. En relación a la cuestión de los jóvenes, de esa querencia de volver a la cuestión nuclear de la familia, yo tengo que decir una cuestión que no tengo fundamento tan elaborado, pero mi trato con los jóvenes este último tiempo me ha permitido advertir lo siguiente. Esta es una reflexión que amerita todo tipo de objeciones. A mí me parece que a partir de los 25 años en Chile hay un tipo de generación que fue la que justamente vivió y usufructó de lo que llamamos este país maravilloso, que era una isla preciosa en el mundo, una especie de paraíso terrenal en Chile. Pero los actuales alumnos que yo estoy tratando en la Escuela de Formación Política, en Acción Republicana, que estamos haciendo un trabajo de 2 años con ellos, me ha permitido advertir que los alumnos de 18 a 22 años, que son los que yo tengo un trato frecuente, y esto va a parecer extraordinario, claro, hay una vuelta a Dios. No solo a la familia, Gonzalo, a Dios. Es una cosa que a mí me tiene impactado. De hecho, uno de los jóvenes que está asistiendo a la escuela, que es un alumno de la Universidad Alberto Hurtado, me dice, yo era marxista, yo era comunista, yo era una persona que tenía odio contra la sociedad. Y el 18 de octubre, porque para que no nos perdamos del núcleo de esta conversación, y el 18 de octubre a mí me hizo pensar y volver a Dios. Y me convertí en republicano. Una cosa además extrañísima en este mundo chileno, ¿cierto? Recalcitrante, gente que no piensa. Entonces, esa cuestión es la primera. Segunda, ese anhelo de la familia va acompañado, Gonzalo, con un segundo fenómeno que también he advertido. La mayoría de estos alumnos los cuales yo estoy tratando, de diversas universidades, Alberto Hurtado, Silva Enrique, Diego Portales, Autónoma, de la Chile, de la Católica, etc., ¿no? Trabajan. Y trabajan los fines de semana. Entonces, esas actitudes que yo advierto en estos jóvenes, Gonzalo, me dan una esperanza extraordinaria. Pareciera que esta nueva generación, que no gozó de esa facilidad, de lo que podríamos llamar lo burgués, está, a pesar de nosotros, volviendo a lo que el hombre siempre ha sido y será, un ser familiar, en que el trabajo es la fuente de la realización humana y que Dios es la plenitud.
Frente a la esperanza que tú nos abres y que seguramente todos compartimos porque tenemos experiencias paralelas, vamos a tener una última ronda de intervenciones sobre, por así decirlo, la contraesperanza. ¿Estamos en riesgo de un nuevo estallido, de una nueva insurrección? Las izquierdas nos demostraron, no todas las izquierdas, pero buena parte de ellas, a partir de esos días de octubre y los meses siguientes, que están dispuestas a usar la violencia cuando les parezca conveniente y a fondo. ¿Hay síntomas de que el diseño pueda repetirse? ¿Cómo lo ves, Carlos, eso? Yo creo que hay síntomas, no creo que en este minuto, ¿no? O en este momento. En este momento hay a propósito, han salido varias encuestas y qué sé yo, a propósito del 18 de octubre o los 5 años, que muestran no solo frustración con los procesos constitucionales, en fin, y con las promesas que ahí se hicieron, sino que también un cierto reconocimiento a que la violencia y las salidas que esos días afloraron como algo fantástico, digamos, fueron equivocadas, ¿no? Hay una sensación de que eso también abrió muchas puertas que no estaban presentes hasta ese momento y que generaron muchos de los problemas que hoy día tenemos. Sin embargo, en mi opinión, digamos, todos los fenómenos que hemos estado viviendo en los últimos 5 o 6 meses, que tienen que ver con esto de los casos audio y todo este tipo de fenómenos, van alimentando una lógica o una sensación, nuevamente lo que hablábamos hace un rato atrás, ¿no? Esa sensación de que aquí está todo podrido, aquí hay una vinculación ilícita entre los políticos, el poder judicial, los empresarios, los dominadores y opresores de siempre, por decirlo de alguna manera, que puede facilitar naturalmente un discurso como el que en otros lugares, a veces del continente y del mundo occidental, en la idea de que se vayan todos, ¿no? La idea de que se vayan todos es naturalmente un elemento que puede prender en ese tipo de contexto y por lo tanto que volvamos a revivir una situación semejante que va a ser, como tú bien dijiste, aprovechada por aquellos para los cuales la violencia es un instrumento no solo legítimo, sino que además fundamental para realmente producir la refundación necesaria, ¿no? Sin esa violencia o sin la guillotina no se pueden construir nuevas propuestas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que ese riesgo está latente en función de eso. A mí me parece, y en esa línea, que la única forma de combatir eso, que es de largo aliento, es un poco lo que ha explicado Juan Carlos, ¿no? Y tiene que ver con la formación, con la lógica de de volver a integrar, a reflexionar para volver a integrar persona, familia, educación y trabajo. En la medida en que nosotros hemos desintegrado estos conceptos de distintas maneras en los últimos 200 o 300 años, la verdad es que eso facilita precisamente el aprovechamiento que hablábamos antes. Nosotros tenemos que volver a integrar estos elementos porque, por ejemplo, la educación en el carácter no viene dada por la escuela, ¿no? Viene dada precisamente por la familia. Si no hay familia es imposible que las personas sean educadas en el carácter. Por supuesto, la escuela puede suplir algo, pero no es suficiente, ¿no? Y lo mismo pasa con el trabajo, ¿no? El trabajo, si no está integrado con los anteriores elementos, se convierte en un elemento o rutinario, ¿no? Una pesada carga sobre nuestros hombros para poder alimentar a nuestra familia y por lo tanto algo desagradable, algo de lo que debemos huir. Tenemos que jubilar pronto, irnos a vivir, como decía mi hermana y mi señora hace un tiempo atrás, tenían un emprendimiento, decían, ya van a venir, nos vamos a ir patita al sol en el Caribe, diríamos, ¿no? ¿Qué es esto? Si el trabajo es parte de nuestra vida, ¿no? Y si no lo integramos, el problema es que lo tenemos desintegrado hoy día. Bueno, vuelvo. Creo que en este momento no tenemos el riesgo, a propósito que se vayan todos, y la única manera de hacerlo es ese trabajo de largo aliento que implica volver a reflexionar y a trabajar y a formar en esta línea, ¿no? De integridad. Nos tocó vivir en los mismos años en Pamplona cuando ETA estaba en plena siniestra actividad. ¿Cómo fue posible desmontar ese atractivo que ETA tenía como grupo terrorista que mataba a mansalva en la juventud vasca? Bueno, ¿Está desmontado? Primero parto de la base que sí, que se logró desmontar. Bueno, no tanto, porque hoy es opinión común que ETA fue derrotada políticamente con las armas, pero está ganando cultural, social, intelectualmente, ¿no?
Eso es trágico, ¿no? Porque hoy la gente joven no sabe nada, no sabe historia, no sabe ni lo que es la ETA siquiera, ¿no? O sea que creo que el estallido aquí, los chalecos amarillos en Francia, nuestra experiencia, muestra que la sociedad es siempre frágil, el orden es endeble, ¿no? Parece que todo es seguro, sólido, firme, que funciona, pero no. Uno rasca un poco y enseguida hay debilidad. La entropía amenaza. Y no digamos si uno empuja un poco a la entropía, ¿no? hacia el caos, ¿no? Así que, y también triste es que la memoria de la sociedad es endeble. Enseguida esto, en 10 años ya la gente ni se acuerda, ni sabe, ni... Así que hay que estar vigilantes siempre, en todo momento, ¿no? Los actores sociales. ¿Y de los indignados quedó rastro? No. No. Ese sí que fue un movimiento, claro, como decía Zamorano, sí, hemífero. Sí. Nunca pudo decir efímero Zamorano, siempre dijo hemífero. Le corregían los periodistas, efímero. No hemífero, decía Zamorano. Así que de ellos sí que no quedó rastro. Nada. Pero sí, en la juventud vasca hay todavía un fermento de... Sí, no, porque, bueno, los partidos, digamos, abertzales, lo que era antes Sierra Batasuna, ahora es Bildu, tienen una virtud, es que son muy trabajadores, ¿no? Trabajan la calle, cualquier fiesta de barrio, fiestas populares, los clubes juveniles, son incansables, ¿no? Un trabajo que incluso el PSOE ya ha descuidado, ya no, el PSOE vive de espaldas a la calle, ¿no? Entonces, quien trabaja la calle, pues al final cosecha fruto, ¿no? Conocemos esa fórmula nosotros acá por parte de la izquierda. ¿Y nosotros cómo podemos trabajar más la calle, Juan Carlos? No solamente con estos grupos pequeños de alumnos, sino cómo llegar a números mayores de gente, porque al fin de cuentas, y vamos a terminar con Ruth en este tema de la campaña, al fin de cuentas necesitamos votos, no para ganar elecciones, sino porque ganando elecciones podemos hacer el trabajo desde el poder. Esa tontería de que el poder corrompe es una tontería suprema. El poder es una gran facultad humana. Así es. ¿Cómo hacer ese trabajo más de calle? Dos cosas previas. Perdona, Gonzalo. No, está muy bien, sí. La primera, respecto de si esto existe el caldo de cultivo todavía para la nueva insurrección, ¿no es cierto? O una revolución, porque en realidad es una revolución en un sentido estricto. Si uno analiza lo que ocurrió en el año 2018, las causas no son muy distintas de lo que está ocurriendo hoy día en Chile. Y en este planteamiento revolucionario de esta filosofía de la liberación, que tengo que decirles, las personas que establecen este planteamiento eran asesores de Chávez, eran asesores de Lula, eran asesores de Correa, eran asesores de Ortega, eran asesores de Evo. No es algo aquí de carácter puramente teórico, es una cuestión de orden práctico. Y ellos señalan, textual, que este proceso de descolonización puede durar 200 años, es decir, el horizonte propio de la utopía. Y en segundo lugar, me parece que hay la forma de salir de la crisis, y luego voy a intentar responder tu pregunta. La forma de salir de la crisis la dio Gabriela Mistral. Gabriela Mistral me va a permitir leer, también Juan Pablo II, pero es muy larga la cita, así que voy a dedicarme con Gabriela Mistral. Las crisis de todos los pueblos se deben a los oficios mediocremente realizados. Entonces a mí me parece que quizá tenemos que empezar a realizar nuestros oficios, los profesores, padres, los empresarios, los políticos, los legisladores, los jueces, de una manera excelente, con excelencia humana, con la natural diferencia. Respecto de cómo trabajar en la calle, yo pienso, Gonzalo, que siempre uno tiene que tener experiencias. Uno, como no es el sabio del barrio, las experiencias vitales de personas extraordinarias a nosotros nos pueden servir. Yo habitualmente voy a Polonia a hacer clases. Y allí conocí a un autor que se llama Józef Tichner, que es un sacerdote polaco, que es el inspirador del movimiento Solidaridad.
y cómo se gestó ese movimiento social tan importante que tiene una implicación política, desde luego. Se constituyó realizando lo que se llamaban los espacios de esperanza, grupos pequeños en barrios con una orientación, digamos, trascendente, que configuraron un movimiento social con una reticularidad tan grande en que el pueblo estaba unido por algo trascendente. ¿Qué es la noción de pueblo? Nosotros sabemos que en griego, perdonen la pedantería, nosotros sabemos que el concepto de pueblo tiene tres significados. El primer significado es el concepto de laos, que es este pueblo que está unido por una cuestión fundamental, por un fin que es más allá de nosotros mismos. Y esas comunidades de esperanza lo tuvieron. El segundo concepto de pueblo, que sabemos, ¿no es cierto?, que el pueblo es denominado oclos, que es la barra brava, los hooligans, ¿no es cierto?, que van todo contra la sociedad. Y el tercer concepto de pueblo es el demos, que es pueblo, ¿no es cierto?, que se une para, en este caso, las elecciones periódicas. Yo creo que hay que volver al pueblo laos, de hacer un trabajo, y que es lo que pretendemos en la Escuela de Formación Política, que ya luego de la formación que vamos teniendo nosotros vamos a ir a buscar personas a diferentes lugares, porque los alumnos nuestros vienen de diferentes comunas, de Estación Central, de La Pintana, de Lo Prado, de Conchalí, de Recoleta, de Renca, etc. Vamos a ir a esos lugares a intentar conformar comunidades o espacios de esperanza. O como lo decía el recientemente fallecido profesor mío, no sé si tuyo, pero tuyo seguro, Alejandro Llano, comunidades de pensamiento y acción. Creo que eso hay que intentar realizar. Gracias, Juan Carlos. De nada. Ruth, estamos todavía viviendo en estos días una campaña y hay dos cosas ahí que nos pueden permitir cerrar esta conversación. Por una parte, preguntarte si los candidatos republicanos han experimentado una tensión muy fuerte, algunos de ellos, si ese ambiente de cultivo de una eventual insurrección en un proceso electoral ya se asoma. Y por otra parte, si tenemos esas personas que puedan constituir en el ámbito local, esos núcleos de formación, de esperanza. Pienso en lo que hizo Jaime Guzmán yendo en particular a las poblaciones con nuestro querido Lucho Cordero, recientemente fallecido, y otros dirigentes partidistas de la época. ¿Cómo le ha ido a nuestra gente? Al primero partir con esta insurrección latente. Lo hablaba yo hace un tiempo que esto está, hace un ratito que esto está, es permanente. Primero porque hay un grupo que no ha renunciado a la violencia como método de acción política. Y segundo, porque tampoco se reconocen cómplices de todo lo que se ha venido gestando en nuestro país. Y sin ese reconocimiento, por una parte, y de pedir perdón, además a la ciudadanía por estas acciones u omisiones, y sin renunciar a la violencia, esto es permanente, porque ellos creen que la violencia es la forma de actuar. Y llevándolo a lo que han vivido algunos de nuestros candidatos, efectivamente hemos tenido varios candidatos. Yo en el poquito tiempo que alcancé a estar como precandidata también sufrimos amenazas, en donde nos decían, en mi caso en particular, disculpen por ser un poco autorreferente, pero se nos acercaron un grupo y nos dicen: este es territorio comunista, no los queremos ver más aquí, y esta es una advertencia. La segunda ya no va a ser advertencia. Y a varios les ha tocado no solamente estas amenazas verbales, a algunos les ha tocado situaciones físicas que enfrentar. Ayer teníamos a un candidato poniendo una denuncia porque daban a conocer dónde trabajaba su señora, y que si no bajaba su candidatura lo iban a llenar de plomo. O sea, esas eran las frases que le dejaron escritas. Y eso es algo que la ciudadanía no puede dejar de tener presente. Que el 18 de octubre fue de alguna manera la coronación de algo que se venía gestando hace varias décadas. Que partió el 97 con con la primera quema en Lumaco de un camión, donde, cierto, la CAM reivindica esta lucha social porque no estaban siendo reconocidos y porque había una deuda histórica. Y luego de eso
parte con una declaración que era igual a la del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en donde se basan en eso, y la traen hoy día a memoria, y los jóvenes eso lo utilizan también como bandera de lucha. Y segundo, como movimiento republicano hoy día tenemos un gran desafío. Porque si bien vivimos en una crisis de seguridad, una crisis económica, pero el primer desafío que tenemos por delante es esta crisis moral en la cual nos encontramos. Y que algunos nos dicen, no, es que ustedes son muy moralistas, ¿no? Pero es la realidad. Y tú con las personas que hablas, se dan cuenta de que esto es así. ¿Y por dónde tenemos que partir como movimiento republicano? Por el fortalecimiento de la familia. Si no partimos de esa base básica, la verdad es que estamos perdidos. Segundo, esta dimensión de la dignidad humana, porque nos vendieron el cuento con la dignidad, hasta que la dignidad se haga costumbre. Y lo único que se hizo costumbre fue la violencia, tratar de anular al otro, ¿cierto? Se hizo costumbre el miedo. El miedo, hoy día la gente vive con miedo. Y no es una percepción, no es una sensación, es una realidad. Sales de tu casa y no sabes si vas a volver. Y eso tenemos que trabajarlo con fundamentos, con cimientos muy profundos y duraderos. Y eso tiene un trabajo que es de largo aliento, que con Ideas Republicanas y estamos abordando, ¿cierto? Han estado trabajando para poder dar este fundamento en la sociedad, que es la familia, el fortalecimiento de la familia, el bien común, de lo que se hablaba aquí, este bien común que no es trabajar para mí, sino que para el otro. Trabajar con una vocación de servicio, trabajar con las ganas de querer. El otro día hablábamos con Arturo, nadie habla de la felicidad. Hoy día estamos todos en una especie como de nebulosa, en donde estamos todos oprimidos, estamos todos con días grises, porque la violencia, lo que tú ves, que no alcanzas a llegar a fin de mes en algunas ocasiones, ves a los niños en los colegios con tanta vulnerabilidad, porque hay mucha violencia también en los colegios, y de eso tenemos que hacernos cargo, de trabajar por fortalecer la familia, por tener fundamentos, cimientos profundos, duraderos, en donde el bien común sea la clave, la dignidad humana sea la clave. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Ideas Republicanas porque nos haya dado esta posibilidad. Les tengo una muy mala noticia. Lo hemos hecho tan bien que esto va a ser todos los viernes. Van a tener ustedes que arreglar su agenda. Sería fantástico. Ya han comenzado a entrar mensajes de lo bien que lo hemos hecho. Quizá podemos sugerir dos cosas muy prácticas a quienes están aquí presentes y a quienes van a ver después el programa. Una, que mejoremos todos nuestra formación. Ideas Republicanas, Acción Republicana, Foro Republicano, tenemos nuestros planes de formación. Juan Carlos tiene su escuela de formación política. Las ofertas están. Y segundo, que de todo lo que hemos comentado hoy, cada uno pueda escoger un aspecto, una dimensión para trabajar por el bien común en Chile. Uno, solo uno. Menos no es posible. A veces uno se propone 3, 4 cosas y no hace ninguna. Si una cosa nos estimulara, estaríamos todos muy contentos en esta primera oportunidad en que hemos estado acá. Estamos mandando el mensaje a los organizadores para que nos tengan en cuenta a futuro. No haya sido en vano, sino que haya servido para que podamos servir también nosotros a Chile. Muchísimas gracias.